Muy buenos días, mi nombre es Darío López, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la U Digital de Antioquia. En estos momentos me encuentro en Arboletes, Antioquia, y en esta ocasión voy a resolver el punto 545 del libro de Sears, propuesto por la profe Karen del curso de mecánica. Listo. Procedo entonces a leer el ejercicio. Listo. El ejercicio dice lo siguiente. Los bloques A, B y C se colocan como en la figura 5.56. Viene siendo esta figurita de aquí. Listo. Y se conectan con cuerdas de masa despreciable. Tanto A como B pesan 25 N cada uno. Y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0.35. En esta fracción noto que me dan información muy relevante. Me dicen que tanto A como B pesan lo mismo y su coeficiente de fricción es el mismo. Estos datos los alojo aquí en la parte derecha. Coeficiente de fricción cinética, el peso y el peso. Luego de eso me plantean un dato para el bloque C. Este que está colgando. Me dicen que el bloque C, desciende con velocidad constante. Eso quiere decir que su aceleración es 0. Y como este bloque está atado a estos de acá, voy a asumir que su aceleración también va a ser 0. Es decir, van a tener la misma aceleración, velocidad constante. Listo. ¿Qué me pide el ejercicio? La primera, o A, me dice que dibuje un diagrama de cuerpo libre que muestre las fuerzas que actúan sobre A y otro para B. Sin embargo, voy a hacer ese mismo diagrama para los tres cuerpos, para A, B y C. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora, también me piden que calcule la tensión en la cuerda que une los bloques A, B y C. Es decir, este trozo de cuerda me piden que haya su tensión. Ya lo vamos a ver también. Y también me piden el peso de este bloque C. Luego de eso se me hace un nuevo planteamiento, pero eso ya lo veremos al final. Me dicen que si dado el caso que se cortara la cuerda que une a A y B, o sea, esta cuerda de aquí se cortara, ¿qué aceleración tendría el bloque C? Listo. Teniendo presente este esquema, realizo el diagrama de cuerpo libre, tanto para A, para B y para C. En este caso, represento las fuerzas, ¿cierto?, que se ven evidenciadas en el bloque A. Aquí, como pueden ver, en el bloque A se ve evidenciada una normal, un peso, una tensión, que yo la llamo tensión A, que viene siendo la tensión de esta cuerda, y una fricción. Para el bloque B, vemos evidenciadas dos tensiones. Esta que tiene como dirección esta misma, un peso, una normal, con respecto a este plano inclinado, este de aquí, y, ya había mencionado otra tensión, y una fricción. Listo. Ahora, para el bloque C, notamos que en él, no se ve evidenciada una fricción. Solamente hay una tensión y un peso. Listo. Teniendo esto claro, voy a realizar un sistema de referencia, el cual me va a servir mucho a la hora de hacer la suma vectorial y hacer algunos cálculos. Además, me va a ayudar bastante a la hora de crear las fórmulas que luego usaré para encontrar los datos que me piden, ya sea el peso y demás. Listo. Entonces, con estos esquemas voy a sacar el sistema de referencia. Mi sistema de referencia va a constar en lo siguiente. ¿Cómo? En un principio vemos que el movimiento va de izquierda a derecha, luego sube y baja. Yo lo voy a situar de esa manera, es decir, mi eje derecho, ¿cierto?, es decir, de este centro de coordenadas a la derecha, en X va a ser positivo, y hacia abajo también va a ser positivo, es decir, va a ir conforme al movimiento. ¿Ya? Listo. Eso lo voy a representar para los tres casos, para A, B y C. Listo. Teniendo eso presente, voy a representar los vectores en este diagrama: la normal, el peso, la fricción y la tensión. Lo mismo para este de acá. Aquí voy a utilizar un teorema euclidiano, de geometría euclidiana, para representar este vector peso en este tercer cuadrante. Luego de eso voy a descomponerlo en sus componentes X y Y para que sea mucho más fácil a la hora de sumar y hacer operaciones con los vectores. Listo. Represento la tensión, la normal, su peso, sus componentes en X y también la fricción. Listo, con la tensión. Ahora para el bloque C. Aquí voy a representar los vectores que veo en el gráfico, la tensión y el peso. También hay que tener en cuenta los pares acción y reacción. En este caso, esto me va a servir de muchísima ayuda y más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque me dice que la tensión de A, la magnitud de la tensión de A, es decir, esta de aquí, va a ser igual a la tensión de B. Eso quiere decir que ambas tensiones son iguales. ¿Por qué? Porque si acá atrás nosotros echamos un vistazo, nos damos cuenta que es la misma cuerda. Es decir, que donde yo vea estos valores de TA, TB, yo los puedo representar a ambos como TAB, o sea, la tensión de A a B. Listo. Lo mismo ocurre para TB' y TC. TC es la tensión de la caja C hacia arriba, en esta de aquí. Y TB' es esta tensión. Y como recordarán en el esquema, viene siendo esta pequeñita de aquí. ¿Listo? Teniendo eso claro, voy a pasar a encontrar las ecuaciones. Para esto me voy a basar de la segunda ley de Newton, ¿cierto?, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De esta manera voy a encontrar las ecuaciones que necesito para operar y de esa manera hallar los distintos datos que me piden, ¿cierto? Listo. Aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta. Recuerdan que anteriormente les dije que, en el enunciado nos decían que el bloque C descendía con velocidad constante. Eso quiere decir que su aceleración es 0. Y por tanto, tanto para A y para B también va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar aquí en esta ecuación la aceleración como 0, porque ya vimos que era así. Entonces, al reemplazarlo, nos queda esta forma de aquí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer para A. Vamos a hallar las ecuaciones, en este caso primero para A. Listo. Basándonos en este recuadro de aquí, en mi sistema de referencia, voy a hacer la suma de fuerzas en X y luego en Y.
En X vemos la tensión A, que yo la representé en mi eje positivo, como está hacia allá la voy a colocar positivo. Y esta fricción negativo. De esa manera me queda esta fórmula. Y esto igualado a 0, porque es lo que nos da acá arriba. Esta será mi primera ecuación. Ahora pasamos para la sumatoria de fuerzas en Y. De esa manera voy a tomar mi peso, ¿cierto? Mi peso de A, y lo voy a restar a su normal. De esa manera me queda esta ecuación de aquí. Recuerden tengan muy presente este sistema de referencia. Con eso que me estoy basando para hacer todo este procedimiento. Listo. Ahora, también hay que tener en cuenta la ecuación para la fricción. Que me dice que es igual al coeficiente de fricción por la normal. Aplicando esto para A, me queda de la siguiente manera. La fricción de A es igual al coeficiente de fricción, que ya lo conocemos, nos lo tenemos enunciado, y su normal. Y listo. De esta manera me queda 1, 2 y 3 ecuaciones. Vamos a hacer lo mismo para B. Es el mismo procedimiento. Sumatoria de fuerzas en X y luego en Y. Teniendo presente que la aceleración va a ser 0. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la suma vectorial de fuerza. Esta que tenemos acá representada. Tomo la tensión de A como positiva y esta de acá negativas. La tensión de B y la componente en X del peso de B. Listo. Esto me va a quedar de esta manera. A igualada a 0. Según la forma. Esta sería mi cuarta ecuación. Ahora hacemos lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Me quedaría entonces la componente en Y del peso de B, de la caja B, estamos hablando de la caja B, menos su normal. Aquí me equivoqué, está la normal de B. Como lo vemos acá. Igual a 0. Listo. Y me disculpa este error. Listo. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación también que vimos anteriormente para la fricción, para el caso de B nos quedaría de esta manera. Fricción de B es igual al coeficiente por su normal. La normal de B. El coeficiente ya no da el ejercicio. Esto lo hallaremos más bien. De esta manera tenemos la 4, la 5 y la sexta ecuación. Para el bloque C aplico la misma fórmula. La fuerza de sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. De ese modo, hago la sumatoria en X. Como vemos, no hay fuerza. Vamos a fijarnos más en su componente Y, la sumatoria de fuerzas en Y. Tomamos mi peso en C y se lo resto a la tensión de C. De esa manera, lo igualamos a 0 y me queda la séptima ecuación. Listo. Ahora sí. Vamos a realizar el cálculo de las componentes del peso de B. De esa manera nos ahorramos bastante tiempo más adelante. Acá también lo coloqué. Es básicamente el mismo proceso. Para sacar la componente utilizo la relación del seno y el coseno. Y de esa manera saco que la componente en X me da 15.01 y su componente en Y es de 19.99 o redondeándolo a 20. Listo. Ahora sí, con las fórmulas encontradas vamos a operar. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Esto conforme a lo que me pide el enunciado. Listo. Para hacer el cálculo de la tensión, ¿cierto? De la cuerda que une a A y a B, voy a utilizar la primera ecuación, donde veo evidenciada la tensión AB. Tengan en cuenta lo que les dije al principio, los pares de acción y reacción, que donde yo vea, ¿cierto? T a B o tensión de A, tensión de B, puedo reemplazarlo por la tensión de AB. Es decir, en esta fórmula, con esta ecuación, puedo hallar ese dato que me pide. Necesitaría aquí que, exactamente, despejar para encontrar lo que necesite en dicha fórmula. En este caso voy a utilizar la primera aquí. Como digo, despejo en 1, ¿cierto? La tensión AB. Me quedaría aquí. Esta tensión la necesito, entonces me pide. Entonces la despejo y me queda igual a la tensión AB igual a la fricción de A. Pero esta fricción de A ya nosotros la conocemos. Viene siendo el coeficiente de fricción por la normal de A. Listo. Teniendo esto claro, voy a despejar en 2 que la normal de A porque no la conozco. Despejando la normal de A me queda que la normal es igual al peso de A. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo reemplazar en la ecuación que ya habíamos visto anteriormente y me quedaría de la siguiente manera, que es donde digo reemplazo 2 en 1, reemplazo de esto en 1. Y me queda de la siguiente manera. Tensión AB va a ser igual a la fricción, ¿cierto? La fricción de A, que al mismo tiempo va a ser igual al coeficiente de fricción por el peso de A. Reemplazando datos, tenemos el coeficiente por el peso de A, que ya esos datos nos los dan enunciado. Y de esa manera tengo que la tensión de AB, o sea la tensión que entre esta cuerda, ¿cierto? Entre la cuerda que une la caja A y B, es igual a 8.75 newton. Esa es la tensión. Listo. Ahora, del mismo modo, vamos a calcular la tensión que une los bloques B y C. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque acá en la fórmula, para C, me doy cuenta que si yo despejo en esta ecuación, el peso me queda siendo igual a la tensión de C. Eso quiere decir que puedo operar, ¿cierto? Con base a lo que hemos visto, del mismo modo, si obtengo la tensión de C, es decir, la tensión que une la cuerda C, que une el bloque C y el bloque B, porque hay que tener en cuenta estos pares de acciones y reacciones. Yo les decía que la tensión C va a ser igual a la tensión TB', es decir, puedo reemplazarlo por TBC, como se ve acá, ¿cierto? TC, puedo reemplazarlo por TBC. Me va a dar el peso, que es lo que necesito. Entonces hallo esa tensión. ¿Cómo la hallo? Me voy a basar en las fórmulas 4, 5 y 6, que es donde vemos evidenciada la tensión TB', que viene siendo la misma tensión TBC, TB' y TC. Con esto en cuenta, voy a reemplazar. Listo. Hay valores que no los tengo. Para hallar esos valores voy a utilizar distintas fórmulas. Aquí, por ejemplo, en el caso de A, utilizo exactamente la misma fórmula. ¿Qué valores tengo? La fricción, ¿cierto? De B, no la tengo, pero puedo hallarla por medio de la ecuación 6, que es lo que aquí no tenemos evidenciado. Pero para hallar esa fricción, ¿cierto? Es necesario la normal. Y para hallar esta normal, despejo en 5. De esa manera obtengo la normal, que la voy a utilizar acá en la ecuación de la fricción, ¿cierto? Para hallar la fricción. Entonces reemplazo la normal acá y me da el valor de la fricción. Y estos dos valores los reemplazo en la ecuación 4 para hallar la tensión B. Listo. Después de eso, reemplazando datos, es decir, la fricción de B, ¿cierto? La tensión de B y la componente del peso de X de B, me da como resultado que la tensión de B, o la misma tensión de BC es igual a 30.75 newton. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Lo que le había dicho anteriormente, que si yo reemplazo en esta fórmula, ¿cierto? En la fórmula 7, me da que el peso del bloque C es el mismo, el peso del bloque C es el mismo valor que la tensión TBC. O sea, la tensión de C, la tensión de la cuerda que une a la caja B y a la caja C. Listo. ¿Qué es este que está aquí? O sea, el peso es de 30.75 newton. Ahora, como último paso, voy a hacer lo siguiente. Como en el enunciado me decían que, por ejemplo, ¿qué pasaría, cierto? Si se corta la cuerda que une a la caja A y a la caja B, me están preguntando por un dato, o sea, la aceleración de C. ¿Cómo?
yo veo que la caja C está unida a la caja B por una cuerda, voy a asumir que su aceleración va a ser igual, ¿cierto? Y voy a hacer lo siguiente, voy a sacar nuevamente un diagrama de cuerpo libre, un sistema de referencia para ambos bloques. ¿Por qué? Porque en el caso de B ya no vamos a ver evidenciada esa tensión que tenía anteriormente, la tensión AB, ¿cierto? Unía, era la tensión de la caja A, de la cuerda que unía la caja A y a la caja B, en este caso. Ya esa tensión no va a existir. Entonces voy a reemplazar, voy a utilizar ciertos diagramas de cuerpo libre que están acá, el mismo sistema de referencia que va conforme al movimiento. Y con base a eso, también aquí evidencio los pares de acción y reacción. ¿Cierto? El TBC, la tensión, que va a ser igual al peso. Ya hay datos que los tengo. Por ejemplo, ya hay el peso de C, tengo el peso de B, y sé que su aceleración va a ser distinta de 0. Listo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a usar la misma fórmula. Pero ahora en vez de reemplazar la aceleración por 0, vamos a dejarla igual. La masa por la aceleración. ¿Cierto? Porque la idea es que cambie. Cortamos la cuerda que unía A y a B, entonces obviamente esa aceleración va a haber aceleración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a valerme de un método de solución de ecuaciones que va a ser la igualación. Es decir, voy a igualar ambas ecuaciones para obtener el dato que me piden, en este caso la aceleración. Vamos entonces a proceder a realizar el procedimiento. Aquí me apoyé de esta herramienta de demos para hacer la operación final. Voy a explicar el paso a paso de qué fue lo que hice. Primero igualo las ecuaciones, ¿cierto? En el lado izquierdo voy a restar esta partecita que me dice la masa de B por la aceleración de A. Entonces voy a pasar este dato a la derecha. Para eso voy a restar aquí y resto en ambos lados. Listo. Del mismo modo voy a hacer para el peso de C. Este de aquí. No lo quiero aquí, lo quiero en el lado izquierdo. Entonces resto en ambos lados. ¿Sí? De esa manera me quedarían las masas del lado derecho y las demás ecuaciones, los demás datos del lado izquierdo. Voy a volver a pasar estas masas al lado izquierdo, que me queden positivas. Seguido de eso, voy a factorizar la aceleración en estos dos datos. Estos dos términos porque veo que está la aceleración, entonces la factorizo. Me queda aceleración por masa de C más masa de B. Voy a pasar los demás datos hacia la derecha, de esta manera. Y luego voy a despejar esta MC, la masa de C más masa de B, que está multiplicando la aceleración, la voy a pasar a dividir al otro lado. De esa manera me queda esta ecuación de aquí. Pero, antes de este resultado, tuve que haber encontrado anteriormente la masa de C, que esa no la conozco, pero la puedo hallar. Lo mismo la masa de B. ¿Cómo la hallo? Acá. La masa de C es igual al peso sobre la gravedad. Lo mismo pasa para la masa B. ¿Cierto? Entonces, estos datos, lo que es el peso y la gravedad los conozco. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo y me dan un valor. Ese mismo valor, así como lo muestro acá abajo, es lo que me da este resultado. Es decir, la aceleración que va a tener el bloque C y el bloque B, porque dijimos que su aceleración era la misma, es de 1.53 metros por segundo cuadrado.